la puerta, el parqueo, encargándose de la cuna, de la clase de niños, encargándose de la computadora, de los cantos, de especiales, y Dios nos ha bendecido, amén. Gracias a Dios y gracias a todos aquellos que estuvieron trabajando y que hicieron una parte. Algunos estuvieron repartiendo propaganda aquí afuera o fueron por otros lados a repartir, y nosotros tarde o temprano vamos a ver el fruto, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, amén. Y eso es lo que queremos, que en esta comunidad la Iglesia Bíblica Bautista sea un faro, sea luz en medio de las tinieblas, podamos resplandecer como luminares, y que la gente sepa que aquí hay un lugar donde se habla del gran amor de Dios, el amor que es maravilloso y que salva a cualquier persona. Esta semana nos ha acompañado, al cual también le agradezco por haber sacado toda la semana y haber venido, Pastor Grady Chacón, pastor de la Iglesia Bíblica Bautista en Pérez Celedón, y ha estado toda la semana predicando, ha dejado todas las cosas que él tiene ya, todas sus responsabilidades, para venir y hablarnos de la palabra de Dios. Y ojalá podamos agradecerle a él. Estará mañana con nosotros, pero ojalá desde hoy podamos agradecerle, sacar este tiempo para compartir con nosotros la palabra de Dios. Vamos a estar listos para recibir lo que Dios tiene esta noche para nosotros. Vamos a pedir al pastor Grady Chacón que venga. Lo recibimos con un fuerte amén. Amén, hermanos. Amén. Una vez más, que Dios les guarde, mis hermanos. Gracias por estar esta noche acá, y esperamos que Dios también pueda bendecirnos como lo ha hecho en estos días, en esta semana. Vamos a empezar de una manera distinta en esta noche. Vamos a tener la oportunidad de presenciar un video. Entonces, después de ese video, vamos a venir ya para entrar de lleno en la predicación de la palabra de Dios. ¿Durmió bien? Muy bien, gracias. Traje agua para que se lave el rostro. Te lo agradezco. Ustedes son maravillosos. Y ahora voy a preparar su desayuno. Hijo del hombre, ¿acaso podrán revivir estos huesos? Dios, mi Señor, tú lo sabes. Profetiza ante estos huesos, Ezequiel. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Yo haré entrar en ustedes el Espíritu y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré que crezca carne sobre ustedes extenderé
no hay en ellos espíritu. Profetiza el Espíritu. Profetízalo, oh Hijo del Hombre, y di: así dijo Dios nuestro Señor. Ven desde los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Así dijo Dios nuestro Señor. Ven desde los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Así dijo Dios nuestro Señor. Yo abriré todas sus tumbas y los haré salir de ellas, oh pueblo mío, y les mostraré la tierra de Israel. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán, y los estableceré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, dije esto y lo hice. Acompáñenme al libro de Ezequiel, capítulo 37, por favor. Ezequiel, capítulo 37. La voz que todo lo restaura. Titulado ese mensaje: la voz que todo lo restaura. Ezequiel, capítulo 37. Quisiera utilizar este pasaje, hermanos, solamente como una ilustración, nada más. El pasaje tiene que ver, obviamente, con la restauración del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero quiero utilizar este texto solamente como una ilustración para mostrarle a usted lo que Dios es capaz cuando uno se arrepiente y viene a Cristo como Salvador personal. Ezequiel capítulo 37, dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os
pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén, hermanos. Hermanos, vamos a analizar este pasaje y vamos a darnos cuenta en esta noche que la voz de Dios es una voz que todo lo restaura. En la voz de Dios hay un poder increíble, no solamente para crear, como allá en el libro de Génesis, cuando el Señor dijo: hágase tal cosa, y simplemente se hizo. La voz de Dios tiene poder para crear, pero también la voz de Dios tiene poder para restaurar cualquier cosa que sea, especialmente el alma del ser humano. Dios puede restaurar cualquier vida. A veces uno encuentra personas que han pasado por tiempos difíciles, por tiempos angustiosos, han tenido quizás un pasado que no quisieran recordar, y a veces incluso pueden llegar a pensar que no hay solución para sus vidas. Pero yo quiero decir en esta noche que no hay cosa que Dios no sea capaz de restaurar cuando usted pone su fe en Él. Y espero que si en esta noche usted no tiene a Cristo como su Señor, como su Salvador, usted pueda creer en esa voz que todo lo restaura. Vamos a analizar este texto. Lo primero que vemos acá, dice Ezequiel, hablando de estos huesos, dice el versículo 1: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahora vamos a ver la condición en la que se encontraban estos huesos. Dice el versículo 2: y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Dice Ezequiel que no solamente eran huesos secos, sino que eran huesos secos en gran manera. O sea, probablemente faltaba poco para que estos huesos terminaran siendo polvo, volvieran a ser polvo, porque estaban secos en gran manera. Además de eso, de acuerdo a las capacidades humanas, estos huesos no tenían ninguna esperanza de vida. No había ninguna esperanza de vida. Simple y sencillamente era un puñado o miles de huesos completamente secos, sin esperanza alguna de vida ante los ojos del hombre, en la mente del hombre. Pero para el poder y la voz de Dios no hay nada imposible. Versículo o siguiente punto: simple y sencillamente estos huesos se convertirían tarde o temprano en polvo. Eclesiastés dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Simple y sencillamente el destino de estos huesos, a simple y sencillamente sería convertirse nada más en polvo. Pero Dios le hace una pregunta a Ezequiel, y esta pregunta parece una pregunta ilógica. Parece una pregunta ilógica. Otra vez, a la vista del ser humano, en la mente del hombre, la pregunta que Dios le hace a Ezequiel parece ser una pregunta ilógica. Vamos a ver esta pregunta en el verso 3. Dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos?, le dice el Señor a Ezequiel. ¿Cómo hubiese respondido usted? ¿Cómo hubiese respondido yo?
yo no sé cómo hubiese respondido. No sé qué le hubiera dicho yo al Señor. Pero la pregunta parece ilógica, y digo que parece porque no es ilógica. Ilógica ante la mente humana, pero no ante el poder de Dios. La pregunta parece ilógica y Ezequiel, simple y sencillamente, de momento, da una de las respuestas más sabias que uno puede encontrar. Ezequiel responde: Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Desde la perspectiva humana, desde la lógica humana, no se podía hacer absolutamente nada por esos huesos. Lo que sucede es que tenemos que recordar que la perspectiva humana no es siempre la perspectiva de Dios. Lo que tenemos que recordar es que lo que es lógico para usted y para mí, nunca o no siempre es lógico para Dios. Porque una cosa soy yo, que soy simple y sencillamente carne, y otra cosa es Él, que es el Todopoderoso, el omnipresente, el omnisciente, el santo, el que todo lo puede. Ante Él, lo que para mí es ilógico, para Él es lógico. Lo que yo no puedo entender, Él todo lo entiende. Y lo que yo no puedo hacer, Él todo lo puede hacer. Así es que hay un abismo de no sé qué tamaño, pero es increíble el abismo que hay entre el hombre y Dios. Porque Él tiene el poder para restaurar. Simplemente Dios rompe absolutamente todos los parámetros. Simple y sencillamente Dios rompe cualquier ley. Simple y sencillamente Dios no depende de la lógica humana para hacer su voluntad. Simple y sencillamente nuestro Dios no conoce límites. No hay límites para nuestro Dios. Por tanto, me parece muy sabia la respuesta de Ezequiel cuando le dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Porque ¿quién más que Él podrá saber si esos huesos tendrían esperanza o no? Y entonces entra en acción esa voz todopoderosa, esa voz que todo lo restaura, esa voz que es capaz de hacer lo que Él diga, lo que Él quiera, esa voz que nadie más tiene, esa voz que es la voz del Dios omnipotente, todopoderoso. Entra en acción y dice a partir del versículo 4 en adelante: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd ¿qué? Palabra de Jehová. Esos huesos oirían no una voz común y corriente, no oirían ni siquiera la voz de Ezequiel. No era la voz de Ezequiel que esos huesos escucharían. No sería una voz como la suya o como la mía. Sería la voz que todo lo restaura, la que esos huesos escucharían. Dice el versículo 4: me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis, algo muy importante, y sabréis que yo soy Jehová. En otras palabras, se van a dar cuenta de lo que yo soy capaz de hacer. Eso es lo que quiere decir esa frase. Cuando dice sabréis que yo soy Jehová, quiere decir, se van a dar cuenta que no soy un Dios común y corriente. Se van a dar cuenta que no existe otro Dios más que yo. Se van a dar cuenta que solo yo puedo hacer eso. Se van a dar cuenta de lo que yo soy capaz de hacer. Eso es lo que significa esa frase. Estos huesos necesitaban una restauración. Y Ezequiel profetiza sobre estos huesos. En otras palabras, es como si hubiese predicado sobre estos huesos. Y entonces empieza algo a suceder en estos huesos, algo que no es normal, algo que nunca más sucederá o no sucedería en otra circunstancia. Y dice la palabra de Dios que estos huesos empiezan a oír palabra de Jehová. En otras palabras, estos huesos escucharon la voz del Omnipotente. Estos huesos escucharon la voz del Dios Creador. Estos huesos escucharon la voz del grande y sublime. Estos huesos escucharon la voz de aquel que no conoce límites. Esos huesos escucharon la voz de aquel que puede resucitar. Esa fue la voz que escucharon aquellos huesos. Y este fue el mensaje. Vamos a repasarlo, versículos 5 y 6. Este fue el mensaje. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos:
He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aquí vemos la palabra de Dios en acción. Aquí vemos la palabra de Dios trabajando sobre huesos completamente secos. Vemos el poder de la voz de Dios haciendo algo que, como dije antes, nadie más podría hacer. ¿Sabe? El pecado tiene la capacidad de secar por completo nuestra vida. ¿Sabe? El pecado tiene la capacidad de convertirnos en polvo. El pecado tiene la capacidad de arruinarnos por completo. El pecado que Adán y Eva nos transmitieron después de que ellos pecaron, ese pecado tiene la capacidad de convertirnos en inútiles, como esos huesos eran inútiles. El pecado tiene la capacidad de quitar y de robar completamente la esperanza que hay en nuestra vida. Pero quiere que le diga una cosa, todo eso puede ser restaurado. Como fueron restaurados estos huesos, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Él es el Hijo de Dios, igual en poder, igual en esencia, igual absolutamente en todo, con los mismos atributos del Padre. Ese es el Señor Jesucristo. Y así como estos huesos serían restaurados, el Señor también tiene el poder de restaurar nuestra vida y limpiar absolutamente todo pecado. Cualquier pecado que usted haya cometido, no importa cómo haya sido su vida anterior, no importa qué cosas esté usted haciendo actualmente o esté practicando. Tal vez usted ha llegado al pensamiento de que ya usted no tiene esperanza, de que no hay nada que se pueda hacer por usted, de que simple y sencillamente hay que esperar la muerte y ver si Dios tiene misericordia por nosotros. Pero déjeme decirle que no es así. La esperanza está hoy. La esperanza está aquí mismo. La esperanza es Cristo. Él es la solución. Usted tiene que creer en Él, tiene que confiar en Él, tiene que depositar su fe en Él y usted será restaurado. Usted será restaurado sin duda alguna. Sin duda alguna, pero debe creer en Él. Debe poner su fe en Él. Debe depositar toda su fe en ese Dios que tiene esa voz que todo lo restaura. La obra de Dios no se puede detener. Y seguimos leyendo en el versículo 10, el poder del Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios, y profeticé como me había mandado. Versículo 10, y entró en ellos espíritu y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Puede ser que esa sea su condición en esta noche. Puede ser que usted piense igual, estoy seco. Puede ser que usted piense, mi esperanza ha perecido. Puede ser que usted piense, estoy destruido completamente por el pecado y la maldad. Pero dice el verso 12, por tanto Jehová el Señor, dice Jehová el Señor, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y aquí viene el versículo que quiero enfatizar, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Es el Espíritu de Dios el que da vida. ¿Saben? Vamos al libro de Efesios, a la carta de Efesios, capítulo 1, versículo 13. La palabra de Dios nos enseña que cuando usted y yo hemos creído en el Señor Jesucristo y le hemos aceptado como único y suficiente Salvador, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros. Y en Efesios capítulo 1, en el versículo 13, dice
dice lo siguiente en la palabra de Dios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. En esta noche usted está escuchando la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En esta noche usted está escuchando el evangelio de la salvación. Y habiendo creído en Él, esa es la condición, usted debe creer en Él. Fuisteis sellados, ¿con qué? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El mismo Espíritu que mencionaba el versículo 14 de Ezequiel 37, es este Espíritu del que estamos hablando en Efesios. Es el mismo Espíritu todopoderoso de Dios. El Señor dijo en Ezequiel: y pondré mi espíritu sobre ellos y viviréis. Pondré mi espíritu sobre vosotros y viviréis. ¿Sabe? Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, cuando usted cree en el evangelio de la salvación, cuando usted le pide a Él que sea su Salvador, como acabamos de leer, el Espíritu Santo va a venir dentro de usted y va a restaurar, y va a limpiar todo pecado, y le va a dar a usted, por la sangre preciosa de Cristo, la oportunidad de ser una persona completamente diferente. Y no solamente diferente, libre de condenación, libre de pecado, libre de toda culpa que le llevaba o le lleva en este momento rumbo al infierno, porque en Cristo completamente todo cambia por completo. La condición de aquellos que están sin Cristo, quiero que sepan esta noche, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que usted sin Cristo está en la misma condición de aquellos huesos. Exactamente en la misma condición. Sin Cristo estamos completamente secos. Sin Cristo no hay esperanza alguna para nosotros. Sin Cristo no somos más que polvo. Sin la voz de Dios sobre nuestra vida, sin Dios trabajando dentro de nosotros, no valemos nada. Sin Cristo simplemente no hay esperanza, no hay vida. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10 dice la palabra del Señor de esta manera. Segunda de Timoteo capítulo 1 el versículo 10 dice así la palabra del Señor de esta manera: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz ¿qué? La vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Por el Evangelio. Lo que usted está escuchando en esta noche, el Evangelio de la salvación, significa que usted sin Cristo, usted que no tenía vida, usted que va a estar sin esperanza, ahora usted puede tener vida y vida eterna. No una vida común y corriente, sino vida eterna. Usted la puede tener a partir de esta noche si cree en Cristo, si se arrepiente de su pecado, si le pide a Él que sea su Señor y su Salvador con todo su corazón. Con todo su corazón. ¿Y por qué necesita hacer usted eso? Efesios capítulo 2 versículo 1 nos dice la razón por la que usted debe creer en Cristo, la razón por la que debe arrepentirse. Le mencioné anteriormente que la razón por la que debe hacerlo es porque su condición sin Cristo es la misma condición de la de aquellos huesos. Es la misma condición. Pero vea ahora lo que dice Efesios 2:1. Dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así es que al igual que aquellos huesos secos, sin vida y sin esperanza, así se encuentra una persona que todavía no le ha pedido a Cristo que sea su Salvador. Aquellos huesos estaban secos. Ezequiel profetiza sobre ellos y empieza a subir sobre ellos tendones. Y empieza a subir piel y recubrir esos músculos, esos tendones. Y aquellos cuerpos empiezan a tomar forma. Pero faltaba lo más importante: el Espíritu de Dios, el Espíritu que da vida sobre ellos. Y vino el Espíritu de Dios y trajo vida sobre aquellos huesos y vivieron. Déjeme decirle en esta noche, lo mismo es en su caso. Lo mismo me sucedió a mí cuando yo no tenía a Cristo. Lo mismo le sucedió a cualquiera que en esta noche está aquí, que ahora tiene a Cristo. Un día estuvimos en la misma condición de aquellos huesos, a causa del pecado. Necesitamos entonces creer en el Señor Jesucristo.
El Señor lo dijo claramente en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos también no solamente creer, sino arrepentirnos también del pecado. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 3. Lucas capítulo 13, versículo 3. Necesitamos también arrepentirnos genuinamente y verdaderamente de nuestro pecado para no tener que sufrir la condenación eterna. En Lucas 13, el verso 3, dice el Señor Jesucristo estas palabras: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el versículo 5 dice exactamente las mismas palabras: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Usted necesita un arrepentimiento verdadero en esta noche. Necesita fe, porque la salvación es por fe, no es por obras. La salvación no se compra, la salvación se obtiene, se recibe porque es un regalo dado por Dios. La Biblia dice: mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, lo que Dios quiere dar al hombre es vida eterna. Y esa vida eterna está en Cristo Jesús. Usted necesita esa vida eterna. De otro modo, su final va a ser el final más triste y más angustiante para todo ser humano. Su final será en un lago que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. Y cuando usa la palabra siglos de los siglos, se está refiriendo a la eternidad. Y eternidad significa precisamente eso: eternidad sin Cristo, sin la presencia de Dios, en un lago que arde con fuego y azufre, que es literal. Porque la Biblia habla de un lago literal que arde con fuego y azufre. Ese será su final si usted rechaza a Cristo en esta noche. Pero usted puede correr la suerte que corrieron aquellos huesos. Aquellos huesos fueron restaurados. Usted puede ser restaurado en esta noche. ¿Cree que Cristo puede salvarle? ¿Reconoce usted que es pecador? ¿Está seguro a dónde iría si muriera en esta noche? ¿Está seguro de eso? Porque si no está seguro, yo le aconsejo que le pida hoy a Cristo que sea su Señor y su Salvador, y que venga a vivir dentro de usted y le dé vida eterna y esperanza y todo ese combo de cosas maravillosas que vienen junto con la salvación. Pero usted debe creer en él. Cierre sus ojos y vamos a orar. Ojalá que